Un padre millonario obligó a su hijo a casarse con una limpiadora. Los otros empresarios se rieron, pero luego ardieron de envidia. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Tomás Herrera, ya despierto desde hace horas, se encontraba revisando documentos en su amplio estudio. Las paredes adornadas con cuadros de paisajes industriales y fotografías en blanco y negro de su juventud en el patio de chatarra contaban la historia de un hombre que había construido un imperio desde la nada. A sus 55 años, Tomás era el retrato de la dedicación. Estatura alta, cabello canoso peinado hacia atrás y siempre vestido con trajes a medida que ocultaban las cicatrices de su pasado laborioso. Su empresa, Herrera Acero, era líder en la industria, conocida tanto por su innovación como por su inflexible ética de trabajo, un reflejo de su fundador. Mientras revisaba las cifras de producción del último trimestre, su teléfono comenzó a vibrar insistente sobre la mesa de caoba. El nombre en la pantalla lo hizo suspirar antes de contestar. David, su único hijo. «Sí, David, ¿qué ha pasado ahora?», preguntó Tomás, su voz denotando una mezcla de preocupación y fatiga. «Hola, papá, tengo un problema», empezó David, su voz ligeramente temblorosa. Tomás cerró los ojos por un momento, anticipando otra de las habituales transgresiones de su hijo. David Herrera, con 25 años, era el polo opuesto a su padre. Atractivo y carismático, había heredado el encanto de Tomás, pero ninguna de su disciplina. Criado entre lujos y sin preocupaciones económicas, David había adoptado un estilo de vida de excesos y fiestas, una fuente constante de dolores de cabeza para Tomás. «Estoy en la comisaría. Me detuvieron anoche. Fue un malentendido, nada serio, pero necesito que vengas», continuó David, su voz un murmullo apresurado. Tomás apretó la mandíbula, sus planes para el día evaporándose. «Está bien, estaré ahí en 1 hora. No te muevas y no hables con nadie más», respondió con firmeza antes de colgar. Mirando por la ventana de su estudio, Tomás no podía evitar sentirse decepcionado. Había intentado todo para guiar a David. Escuelas privadas de élite, programas de liderazgo, incluso un año en una prestigiosa academia militar. Nada parecía tener un efecto duradero. En ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente. Necesitaba una solución más radical, algo que sacudiera el mundo de David y lo forzara a madurar. Mientras conducía hacia la comisaría, Tomás meditaba sobre su próximo movimiento. La solución tendría que ser drástica, pero era el único camino que veía para salvar el futuro de su hijo. Al llegar a la comisaría, vio a David sentado detrás de un vidrio, su apariencia desaliñada y su mirada baja. Tomás sintió un pesar profundo, pero también una determinación renovada. Esta vez, las cosas tendrían que cambiar, y él sabía que solo algo extraordinario podría garantizar esa transformación. En ese instante, Tomás decidió que haría todo lo necesario, sin importar lo convencional o radical que pudiera parecer. Después de todo, su legado y el futuro de su hijo estaban en juego. La luz fluorescente de la comisaría hacía que el cansancio en el rostro de David Herrera pareciera aún más pronunciado. Sentado en una silla de metal fría, con las manos nerviosamente entrelazadas, miraba a su alrededor intentando comprender cómo había llegado a ese punto. Su padre, Tomás, se encontraba al otro lado del vidrio, hablando con firmeza con el oficial a cargo. La noche anterior había empezado como tantas otras. Una celebración desenfrenada en uno de los clubs más exclusivos de la ciudad. David y su grupo de amigos, todos hijos de familias acaudaladas, se habían entregado a la diversión sin límites. La música estridente, las luces parpadeantes y el alcohol fluían sin cesar, alimentando el ambiente de euforia y descontrol. Todo cambió cuando, impulsados por el frenesí de la noche y la embriaguez, encontraron un coche de policía desatendido cerca del club. Lo que comenzó como una broma, David atreviéndose a sentarse en el conductor y posar para fotos, rápidamente se transformó en algo más grave cuando, en un arrebato de imprudencia, decidieron llevarse el vehículo para dar una vuelta. David, tomando el volante, condujo erráticamente por las calles desiertas de la madrugada, sus amigos alentándolo desde los asientos traseros. No tardaron en ser detectados por una cámara de tráfico
y menos aún en ser interceptados por varias patrullas de policía que los seguían de cerca. Ahora, mientras escuchaba a su padre discutir su liberación con el oficial, David reflexionaba sobre las constantes oportunidades que había desperdiciado. Su vida había sido una serie de excesos y rescates por parte de su padre, sin consecuencias reales hasta ese momento. Tomás finalmente terminó la conversación y se acercó a David. Su expresión era una mezcla de ira y desilusión. «Vamos a casa, tenemos que hablar», dijo con voz baja pero cargada de autoridad. David asintió, siguiéndolo hacia la salida, su cabeza gacha. Durante el trayecto en coche hasta la mansión Herrera, el silencio era palpable. Tomás estaba sumido en sus pensamientos, planificando la conversación que tendría con David, una que sería decisiva. Sabía que si no actuaba ahora, su hijo podría no tener otra oportunidad de redimirse. Al llegar a casa, se dirigieron directamente al estudio de Tomás, donde el empresario se sentó frente a su hijo con una seriedad que rara vez mostraba. «David, esto no puede continuar», comenzó Tomás, su voz firme. «Tu comportamiento no solo está arruinando tu vida, sino que también está poniendo en peligro la reputación de nuestra familia y la integridad de nuestra empresa». David bajó la mirada, consciente de la gravedad de sus actos por primera vez. «Lo sé, papá, lo siento», murmuró, aunque sabía que las disculpas ya no eran suficientes. Tomás suspiró. La decisión estaba tomada. «Es hora de que enfrentes las consecuencias reales de tus acciones. Voy a hacer algo que debería haber hecho hace tiempo. No esperes que te rescate otra vez», declaró con decisión. Mientras David absorbía las palabras de su padre, Tomás ya estaba pensando en el siguiente paso, uno que cambiaría la vida de su hijo para siempre. Sabía que las soluciones convencionales no funcionaban. Era el momento de una medida extraordinaria que sacudiría el mundo de David hasta sus cimientos. A las primeras luces del alba, Ainhoa López comenzaba su jornada en las oficinas de Herrera Acero. Armada con su carro de limpieza, se desplazaba silenciosamente por los pasillos, puliendo cada superficie hasta dejarla reluciente. A pesar de la fatiga que marcaba sus rasgos, su determinación era palpable. Cada movimiento preciso y medido. Ainhoa, de 23 años, no solo limpiaba en Herrera Acero, sino que también trabajaba en otro edificio por las tardes, todo para poder pagar la universidad y los medicamentos de su madre enferma. Su vida no era fácil, pero su fuerza de voluntad la mantenía en pie, día tras día. Mientras tanto, en su lujosa residencia, Tomás contemplaba las opciones para su hijo. Sabía que David necesitaba una lección que no pudiera olvidar, algo que realmente lo hiciera madurar. La imagen de Ainhoa, trabajando meticulosamente en su oficina el día anterior, vino a su mente. La joven representaba todo lo que David no era: responsable, humilde y trabajadora. Decidido, Tomás llegó a la oficina más temprano de lo habitual, esperando encontrar a Ainhoa en sus labores matutinas. Al verla, no pudo evitar sentir una profunda admiración por la joven, quien, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en una pieza clave en el futuro de David. «Buenos días, Ainhoa», la saludó Tomás, su voz resonando en el corredor vacío. Ainhoa se sobresaltó ligeramente. No era común que el CEO de la empresa hablara directamente con el personal de limpieza. «Buenos días, señor Herrera», respondió, mostrando una sonrisa tímida. «Quería agradecerte personalmente por el excelente trabajo que haces aquí cada día», continuó Tomás, observando cómo ella agradecía el comentario con un asentimiento. «De hecho, me gustaría hablar contigo sobre una oportunidad, si tienes un momento más tarde hoy». Ainhoa asintió, intrigada y un poco nerviosa por la atención inesperada de su empleador. Horas más tarde, en la pequeña sala de conferencias, Tomás expuso su plan. Le habló a Ainhoa sobre los problemas de David y cómo su irresponsabilidad continuaba poniendo en peligro el legado de la familia Herrera. Explicó que buscaba una forma no solo de castigar a su hijo, sino de enseñarle valores y responsabilidad, algo que él creía que Ainhoa podía ayudar a inculcar. «¿Yo, señor? ¿Cómo podría yo ayudar con su hijo?», preguntó Ainhoa, su voz teñida de incredulidad. Tomás se tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Creo que David puede aprender mucho de alguien como tú, Ainhoa, alguien que ha enfrentado adversidades y ha trabajado duro por cada logro.
Necesito que alguien le muestre la realidad de la vida, fuera de la burbuja en la que ha crecido. Ainhoa escuchaba atentamente, aunque no estaba segura de cómo podría encajar en la vida de un joven millonario con problemas. Sin embargo, la seriedad y la sinceridad en la voz de Tomás la hicieron considerar sus palabras seriamente. Tomás finalizó la reunión con una promesa de que volverían a hablar pronto, dejando a Ainhoa con mucho en qué pensar. Mientras regresaba a su rutina de limpieza, las palabras de Tomás resonaban en su mente. Aunque desconocida, la propuesta del señor Herrera podría ser la oportunidad de cambiar no solo su vida, sino también la de su madre. Ese encuentro en los pasillos silenciosos de Herrera Acero había marcado el inicio de un cambio potencialmente monumental, no solo para David, sino para todos los involucrados. En el despacho de Tomás, los rayos de la mañana apenas filtraban a través de las pesadas cortinas. Sentado detrás de su escritorio, repasaba los eventos de la mañana, su mente revoloteando alrededor del plan que había comenzado a formular para David y Ainhoa. Sabía que era un riesgo, un paso fuera de lo común, pero las circunstancias exigían medidas excepcionales. Tomás recordaba vívidamente la mirada de incredulidad en el rostro de Ainhoa cuando mencionó su idea. Aunque no había revelado completamente sus intenciones, la semilla estaba plantada. Ahora debía enfrentar la parte más complicada. Convencer a David de que este plan no solo era su castigo, sino también su salvación. Mientras tanto, David pasaba el día en su habitación, una lujosa suite que poco había cambiado desde su adolescencia. Rodeado de trofeos de deportes que rara vez practicaba y gadgets tecnológicos que apenas usaba, reflexionaba sobre la severidad inusual en la voz de su padre esa mañana. Sabía que esta vez había cruzado un límite, y el miedo a las consecuencias reales comenzaba a asentarse. Cuando la tarde cayó, Tomás llamó a David a su estudio. «David, necesitamos hablar sobre tu futuro y sobre cómo planeas enmendar los errores que has cometido», comenzó Tomás, mirando directamente a los ojos de su hijo. David se sentó, nervioso y a la defensiva. «Ya sé que la he liado, papá, pero ¿qué quieres que haga? ¿Ir a terapia? ¿Trabajo comunitario?», preguntó, esperando alguna de las respuestas habituales. Tomás suspiró, sabiendo que lo que estaba a punto de proponer era mucho más radical que cualquier castigo anterior. «No, nada de eso. Quiero que aprendas lo que significa realmente trabajar y ganarte la vida. Y creo que tengo el plan perfecto para eso». David frunció el ceño, confundido y algo escéptico. «¿De qué estás hablando?» «De un cambio de ambiente completo. Vas a dejar de vivir aquí, bajo mi techo, y empezarás a trabajar en algo que te enseñe el valor del esfuerzo y la responsabilidad», explicó Tomás, su voz firme y sin espacio para negociación. David intentó protestar, pero la mirada de su padre lo detuvo. Sabía que esta vez no había escapatoria. «Y hay más», añadió Tomás. «Parte de este proceso involucrará a alguien que ya conoces, alguien que creo que puede enseñarte mucho sobre la vida real». «¿Quién? ¿De qué estás hablando?» La ansiedad crecía en David. «Ainhoa, la joven que trabaja limpiando la oficina. Ella te ayudará en este nuevo capítulo, enseñándote lo que es luchar día a día», reveló Tomás, observando la reacción de su hijo. David se quedó mudo. Conocía a Ainhoa de vista, la joven que siempre saludaba con una sonrisa, sin imaginar nunca que sus caminos se cruzarían de una manera tan profunda. «Papá, esto suena extremo. ¿Realmente crees que esto funcionará?», preguntó David, la incredulidad mezclada con un atisbo de miedo. Tomás asintió. «No solo lo creo, estoy seguro de ello. Y no solo estás haciendo esto por ti, David. Estás haciéndolo por nosotros, por la empresa, por tu futuro». David se hundió en su silla, el peso de la realidad finalmente asentándose. No tenía opción. Era el momento de enfrentar la vida de una manera que nunca había imaginado. Mientras tanto, Ainhoa, ajena a la profundidad del plan de Tomás, terminaba su turno en la oficina. Caminaba a casa bajo el crepúsculo, pensando en su madre enferma y en cómo cualquier oportunidad, por pequeña que fuera, podría significar un cambio en sus vidas. No sabía aún cuán entrelazadas estaban a punto de volverse sus esperanzas y desafíos con los de la familia Herrera.
La noche había caído sobre la ciudad, cuando Tomás Herrera se sentó en su estudio, la luz de la lámpara de escritorio lanzando sombras sobre los documentos esparcidos frente a él. Había decidido, después de mucho deliberar, que su plan no solo era necesario, sino urgente. Tomás sabía que este era el momento de actuar, de implementar un cambio radical en la vida de David, un cambio que involucraba a Ainhoa de una manera que ninguno de los dos jóvenes podía anticipar. En su apartamento, Ainhoa repasaba sus apuntes para un examen próximo mientras cuidaba de su madre. La vida le había enseñado a manejar múltiples responsabilidades simultáneamente, pero la conversación que había tenido con Tomás esa mañana le añadió un nivel de incertidumbre a su ya cargada existencia. Aunque no conocía todos los detalles del plan de Tomás, intuía que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Al día siguiente, Tomás citó a Ainhoa a una reunión en la misma pequeña sala de conferencias donde le había hablado por primera vez. Con un tono serio y directo, comenzó a esbozar su propuesta. Ainhoa, he observado tu dedicación y esfuerzo, y me han impresionado profundamente. Empezó Tomás mirándola a los ojos. Creo que tú eres la clave para ayudar a mi hijo a entender lo que significa realmente trabajar y ser responsable. Por eso te pido que consideres algo más significativo. Ainhoa lo escuchaba, una mezcla de sorpresa y ansiedad en su expresión. ¿Qué tipo de ayuda necesita exactamente su hijo, señor Herrera?, preguntó, tratando de entender la magnitud de lo que se le estaba pidiendo. Tomás tomó una profunda respiración antes de continuar. David necesita aprender sobre la vida real, fuera de la burbuja en la que ha crecido. Y para eso, quiero que te cases con él. El silencio que siguió fue pesado, cargado de incredulidad y shock. Ainhoa parpadeó varias veces, procesando las palabras de Tomás. ¿Casarme con David?, balbuceó casi sin creer lo que estaba oyendo. Sí, sé lo abrupto y poco convencional que esto suena, admitió Tomás. Pero esto es más que un simple matrimonio. Será un acuerdo, con condiciones claras. Quiero que David asuma responsabilidades y aprenda de ti. A cambio, aseguraré que tanto tú como tu madre estén cuidadas financieramente. Ainhoa se sintió abrumada. La propuesta era descabellada, pero la promesa de seguridad financiera para ella y su madre enferma era tentadora. Era un sacrificio personal enorme, pero también una oportunidad de asegurar un futuro mejor. ¿Y David está de acuerdo con esto?, preguntó, su voz temblorosa ante la magnitud de la decisión. David aceptará. Está en una situación que no le deja muchas opciones. Y he llegado al límite de mi paciencia con sus escapadas. Esto es parte de su camino hacia la madurez, aunque al principio no lo vea, explicó Tomás, su tono dejando claro que no había margen de negociación. Ainhoa se tomó unos momentos para pensar, mirando por la ventana hacia el horizonte urbano. Finalmente volvió su atención a Tomás, con una determinación recién encontrada. Necesito pensar en esto, hablarlo con mi madre, es mucho que asimilar. Por supuesto, asintió Tomás entendiendo la magnitud de lo que estaba pidiendo. Dame tu respuesta cuando estés lista, pero recuerda, esto no es solo por ti o por David, es una oportunidad de cambiar todo para mejor. Ainhoa asintió lentamente, su mente girando con las posibilidades y consecuencias de su decisión. Al salir de la oficina de Tomás, sabía que su vida y la de David podrían estar a punto de cambiar radicalmente. En su modesto apartamento, Ainhoa se sentaba frente a su madre en la pequeña mesa de la cocina, las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras le explicaba la propuesta de Tomás. Su madre, con el rostro marcado por años de enfermedad pero aún irradiando una calidez maternal, escuchaba atentamente, intentando procesar la información. «Casarte con el hijo de tu jefe. ¿Y él propone esto para enseñarle responsabilidad?», preguntó su madre, su voz teñida de incredulidad y preocupación. «Sí, mamá, es una locura, lo sé, pero él nos aseguraría financiera y médicamente. No tendrías que preocuparte por los tratamientos nunca más», explicó Ainhoa, sus ojos buscando algún signo de aprobación en el rostro de su madre. La madre de Ainhoa tomó una profunda respiración, ponderando las consecuencias de tal decisión. «Ainhoa,
Esto podría cambiar nuestras vidas, para bien en cuanto a lo económico, pero ¿y tu felicidad? Casarte con alguien que no amas bajo tales circunstancias. Ainhoa bajó la mirada, luchando con las emociones que surgían. Lo sé, mamá, pero he visto lo peor de la vida, trabajando día y noche, viéndote enferma. Tal vez esta sea nuestra oportunidad de salir de esto. Después de una larga conversación, llenada de dudas y temores, pero también de esperanzas, ambas decidieron que Ainhoa aceptaría la propuesta. Era un riesgo, pero uno que podría asegurarles un futuro más estable. Al día siguiente, Ainhoa se dirigió a la oficina de Tomás, su paso firme pero su corazón lleno de incertidumbre. Tomás la recibió en su despacho, su expresión seria, anticipando la decisión de la joven. «He hablado con mi madre y hemos decidido aceptar su propuesta, señor Herrera», anunció Ainhoa, aunque cada palabra pesaba en su boca. Tomás asintió, una mezcla de alivio y pesar en su rostro. «Gracias, Ainhoa. Sé que esto no es fácil, y te prometo que haré todo lo posible para que esto funcione para todos los involucrados». «¿Qué pasos seguimos ahora?», preguntó Ainhoa, deseando entender mejor lo que el futuro le deparaba. «Lo primero es hablar con David. Él sabe que hay una propuesta sobre la mesa, pero no los detalles. Después, si él está de acuerdo, comenzaremos a organizar todo lo necesario para una boda, y más importante, para que ambos comiencen a construir algo juntos», explicó Tomás, delineando el plan con una precisión que dejaba poco espacio para la incertidumbre. Mientras tanto, David se encontraba en su habitación, aún en shock por la severidad con la que su padre había tratado su último desliz. La idea de casarse como parte de una lección no era algo que hubiera imaginado jamás. Cuando recibió la llamada de su padre pidiéndole que se reuniera en su oficina, sabía que lo que venía podría ser el punto de inflexión de su vida. En la oficina de Tomás, David entró, encontrando a Ainhoa ya allí, lo que le causó una sorpresa adicional. Tomás, con su habitual directividad, no perdió tiempo en explicar la situación. «David, Ainhoa ha aceptado una propuesta que creemos que es beneficiosa para todos. La idea es que ambos se casen. Esto es parte de un plan mayor, para enseñarte responsabilidad y para ayudar a Ainhoa y su familia», declaró Tomás, observando cuidadosamente la reacción de su hijo. David miró a Ainhoa, luego a su padre, y finalmente asintió lentamente. «Si crees que esto es lo mejor, lo haré», dijo, su voz un murmullo de resignación y curiosidad sobre cómo esta insólita situación podría transformar su vida. Con los acuerdos iniciales establecidos, los tres comenzaron a planear los siguientes pasos de una unión que, aunque originada en circunstancias poco convencionales, prometía cambiar sus vidas de maneras que ninguno podía anticipar completamente. Después de la reunión en la oficina de su padre, David caminó de vuelta a su habitación, su mente girando con pensamientos y emociones contradictorias. El peso de la decisión no solo recaía sobre sus hombros, sino también sobre los de Ainhoa, una persona que apenas conocía más allá de su rol en la oficina. A pesar de sentirse atrapado, una parte de él reconocía la gravedad de sus acciones pasadas y la necesidad de un cambio drástico. Esa noche, en la soledad de su cuarto, David reflexionaba sobre lo que su padre había propuesto. La idea de casarse por razones distintas al amor le parecía surrealista, pero también comenzaba a verlo como un escape posible a la espiral de irresponsabilidad en la que se había encontrado. Quizás, solo quizás, esto podría ser el comienzo de algo bueno, no solo para él, sino también para Ainhoa. Al día siguiente, David decidió que necesitaba hablar más con Ainhoa antes de avanzar. Pidió encontrarse con ella en un pequeño café cerca de la oficina, un lugar neutral donde podrían hablar más abiertamente. Ainhoa llegó al café, sintiéndose igualmente nerviosa y curiosa sobre lo que David quería discutir. Se sentaron en una mesa apartada, el murmullo de otros clientes llenando el aire con un ruido de fondo reconfortante. «Gracias por venir, Ainhoa. Sé que esto debe ser tan extraño para ti como lo es para mí», comenzó David, sus ojos encontrando los de ella. Ainhoa asintió, agradeciendo su reconocimiento. «Es una situación inusual, sin duda. ¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó,
queriendo entender su perspectiva. David tomó un momento antes de responder. Honestamente estoy abrumado, pero también algo aliviado. Mi vida necesitaba un cambio, y tal vez esto es lo que necesito. Pero quiero que esto funcione para ambos, no solo como un mandato de mi padre. Ainhoa escuchó atentamente, impresionada por su sinceridad. Aprecio eso, David. Yo también quiero que esto funcione, no solo por las razones obvias, sino porque podría ser una oportunidad para crecer para ambos. Hablaron durante horas, discutiendo cómo podrían abordar este compromiso. Decidieron establecer reglas y expectativas claras para asegurarse de que ambos se sintieran respetados y valorados en su relación. También acordaron comenzar a conocerse mejor, compartir más sobre sus vidas y sus intereses para construir una base sólida para lo que estaba por venir. Al final de la reunión, David y Ainhoa se sentían más cómodos el uno con el otro, un poco más conectados por la extraña travesía que estaban a punto de emprender juntos. Ainhoa estaba impresionada por la voluntad de David de hacer que las cosas funcionaran, y David comenzaba a ver en Ainhoa una fuerza y resiliencia que admiraba. Al regresar a su casa, David se encontró con su padre, quien notó un cambio sutil en su actitud. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Tomás, intentando leer la expresión de su hijo. «Fue bien, papá. Creo que vamos a intentarlo de verdad. Ainhoa es increíble. Creo que puedo aprender mucho de ella», respondió David, con una mezcla de respeto y nueva esperanza en su voz. Tomás asintió, sintiendo una oleada de alivio y esperanza él mismo. «Estoy orgulloso de ti, hijo. Este es el primer paso hacia algo mejor para ambos». Con los planes en movimiento y un entendimiento emergente entre ellos, David y Ainhoa comenzaban a ver no solo el desafío que tenían por delante, sino también la posibilidad de algo genuinamente transformador en sus vidas. Después de su reunión en el café, David y Ainhoa empezaron a verse con más frecuencia, intentando establecer una relación que, aunque forjada bajo circunstancias inusuales, empezaba a tomar forma de algo real y tangible. Con cada encuentro, ambos descubrían más sobre el otro, creando un vínculo que comenzaba a cimentarse en el respeto mutuo y un entendimiento emergente de sus mundos tan diferentes. Mientras tanto, Tomás supervisaba los preparativos para la boda. Aunque el matrimonio tenía un propósito práctico, deseaba que el evento fuera digno y respetuoso, reflejando no solo la importancia de la unión en términos de responsabilidad y crecimiento personal para David, sino también honrando a Ainhoa y su sacrificio. Tomás contrató a un planificador de bodas para asegurarse de que todo se manejara con elegancia y sencillez, acorde con los deseos de Ainhoa de mantener las cosas discretas y sin ostentaciones. La fecha se fijó rápidamente, dada la urgencia de formalizar el acuerdo antes de que la prensa pudiera captar rumores que mancharan la reputación de la familia Herrera o complicaran la situación con especulaciones innecesarias. Ainhoa, por su parte, llevó a David a visitar a su madre, queriendo integrarlo más en su vida y mostrarle el mundo desde el cual venía. La visita fue un momento emotivo. La madre de Ainhoa recibió a David con una mezcla de escepticismo y esperanza, consciente de la importancia de esta unión para el futuro de su hija. David se encontró profundamente conmovido por el encuentro. Ver la humildad y la fortaleza en la casa de Ainhoa le hizo entender aún más la responsabilidad que estaba asumiendo. No era solo una cuestión de cambiar su propio comportamiento, sino de honrar y apoyar a las personas que ahora formarían parte de su vida extendida. En las semanas siguientes, Ainhoa y David, con la ayuda de Tomás, empezaron a planear cómo sería su vida juntos después de la boda. Decidieron que inicialmente vivirían en una pequeña casa propiedad de la familia Herrera, un lugar que ofrecía privacidad y la oportunidad de crecer juntos, lejos del escrutinio público y de las presiones de la vida en la mansión principal. David también empezó a involucrarse en algunos de los negocios menos críticos de Tomás, trabajando bajo supervisores que no tenían idea del acuerdo matrimonial. Era un intento por parte de Tomás de exponer a su hijo al mundo real del trabajo y la gestión empresarial sin el colchón habitual de su nombre y herencia. Mientras tanto, Ainhoa continuaba con sus estudios y sus trabajos, aunque Tomás insistió en ajustar sus responsabilidades laborales
para reducir su carga y permitirle concentrarse más en su educación y en su nueva vida con David. A medida que la fecha de la boda se acercaba, ambos jóvenes se encontraban inmersos en una mezcla de emociones. Ansiedad por los cambios que se avecinaban, curiosidad sobre lo que el futuro les depararía juntos y, sorprendentemente, un creciente sentido de camaradería y apoyo mutuo que comenzaba a parecerse mucho a una base sólida sobre la cual podrían construir algo duradero. El día de la boda amaneció claro y soleado, con un cielo azul que parecía augurar nuevos comienzos. La ceremonia se había organizado en los jardines de la mansión Herrera, un espacio que Tomás había transformado en un oasis de flores blancas y verdes, creando un ambiente de elegancia discreta y serenidad. Ainhoa se preparaba en una habitación de la mansión, acompañada por su madre y una amiga cercana. A pesar de la naturaleza poco convencional de la boda, se sentía tranquila, fortalecida por el apoyo de su madre y por la creciente conexión que había desarrollado con David. Se había decidido por un vestido sencillo pero hermoso, que reflejaba su personalidad humilde, pero decidida. David, por su parte, se vestía en otra ala de la casa, rodeado de su padre y algunos amigos cercanos. Aunque inicialmente reticente y nervioso sobre el matrimonio, la honestidad y apertura de Ainhoa en las semanas previas habían ayudado a aliviar sus temores. Comenzaba a ver este día no solo como el cumplimiento de un acuerdo, sino también como una oportunidad para realmente empezar de nuevo. Tomás observaba a los invitados reunirse, una mezcla de familiares y amigos íntimos, todos bajo instrucciones estrictas de discreción respecto a la naturaleza del matrimonio. A pesar de las razones detrás del enlace, deseaba que su hijo y Ainhoa encontraran felicidad y comprensión mutua, quizás incluso amor, con el tiempo. La ceremonia comenzó con Ainhoa caminando hacia el altar al brazo de su madre, quien la entregó a David con lágrimas de emoción y esperanza en sus ojos. David tomó la mano de Ainhoa, y juntos se volvieron hacia el oficial que presidía la boda. Las palabras del oficial resonaron con particular significado, hablando de compromisos y de la construcción de un futuro juntos. Ainhoa y David intercambiaron votos que habían preparado juntos, prometiéndose apoyo, respeto y una voluntad abierta de trabajar en su relación, sin importar los desafíos que pudieran enfrentar. Al intercambiar los anillos, un símbolo de su nueva unión, ambos sintieron el peso y la realidad de su compromiso. A pesar de las circunstancias inusuales de su relación, en ese momento, frente a sus amigos y familiares, se comprometieron a dar lo mejor de sí mismos. La recepción se llevó a cabo en el mismo jardín, donde los invitados celebraron con una mezcla de alegría y curiosidad. David y Ainhoa compartieron su primer baile como marido y mujer, moviéndose con una timidez inicial que gradualmente dio paso a una conexión más cómoda y natural. A medida que el día se desvanecía hacia la noche, los nuevos esposos se encontraban reflexionando sobre el significado del día. Aunque ambos sabían que el camino por delante sería complicado y lleno de aprendizajes, sentían un renovado sentido de esperanza. No solo habían cumplido con las expectativas de sus familias, sino que habían comenzado a forjar algo que, con tiempo y esfuerzo, podría transformarse en un verdadero compañerismo. La boda, a pesar de su origen en un acuerdo, terminó siendo un día de celebración y promesas de un futuro mejor, tanto para David y Ainhoa como para sus familias, unidos ahora por nuevos lazos y esperanzas compartidas. Después de la boda, David y Ainhoa comenzaron la delicada tarea de construir una vida juntos en la pequeña casa que Tomás había preparado para ellos. Era una propiedad encantadora, situada en las afueras de la ciudad, lo suficientemente alejada de la mansión principal para darles privacidad y espacio para crecer como pareja. Los primeros días fueron una mezcla de ajustes prácticos y emocionales. Mientras desempacaban y organizaban su nuevo hogar, también aprendían los hábitos y rutinas del otro, negociando el espacio compartido y estableciendo un ritmo de convivencia. Ainhoa, con su naturaleza organizada y metódica, tomó la iniciativa en la mayoría de las tareas del hogar, mientras que David, aún adaptándose a la vida fuera del alcance directo de los sirvientes, hacía esfuerzos conscientes para participar y contribuir.
Ainhoa continuaba con sus estudios y trabajaba desde casa cuando era posible, mientras que David comenzó a pasar más tiempo en el negocio familiar bajo la supervisión de gerentes que Tomás había seleccionado por su capacidad para enseñar sin indulgencias. Este nuevo rol fue un desafío para David, acostumbrado a un estilo de vida más relajado, pero también una oportunidad para demostrar su capacidad de crecer y aprender. Mientras tanto, los fines de semana eran momentos para que la pareja se conectara y descubriera más el uno del otro. Ainhoa introdujo a David a sus pasatiempos favoritos, como la lectura y la jardinería, mientras que David compartió su amor por la música y el cine. Estas actividades no solo les ayudaban a relajarse, sino que también fortalecían su vínculo, permitiéndoles compartir aspectos de sus personalidades que no habían sido evidentes en sus interacciones más formales. Tomás observaba esta evolución con una mezcla de satisfacción y alivio. Visitaba regularmente, a veces anunciado y otras veces no, evaluando el progreso de la pareja no solo en términos de su relación, sino también del crecimiento personal de David. En una de estas visitas, llevó a David a un paseo por los jardines, un momento para hablar hombre a hombre. «Estoy viendo cambios en ti, David, cambios buenos», comenzó Tomás, su tono uno de reconocimiento sincero. «¿Cómo te sientes respecto a todo esto?» David reflexionó antes de responder. «Es diferente de todo lo que he conocido, papá. Al principio era escéptico, incluso resentido. Pero estar con Ainhoa, aprender de ella, me está haciendo ver las cosas de manera diferente». Tomás asintió, satisfecho con la respuesta. Eso es lo que esperaba. Ainhoa es una mujer excepcional, y tú estás comenzando a ser el hombre que siempre supe que podrías ser. Con el paso del tiempo, la casa en las afueras se convirtió en un verdadero hogar para David y Ainhoa. Las risas comenzaron a llenar las habitaciones y pequeños rituales y tradiciones se establecieron, señales de que estaban construyendo algo duradero. La relación, iniciada como un arreglo, empezaba a florecer en una verdadera asociación, basada en el respeto mutuo y cada vez más en un afecto genuino y profundo. A medida que David y Ainhoa continuaban ajustándose a su nueva vida juntos, no todo era fluido y sin complicaciones. A pesar de sus esfuerzos por comprenderse y apoyarse mutuamente, inevitablemente surgieron desafíos y conflictos, pruebas que debían enfrentar y superar juntos. Un domingo por la tarde, mientras Ainhoa dedicaba tiempo a sus estudios en el estudio que habían acondicionado, David intentó sorprenderla preparando la cena. Aunque sus habilidades culinarias habían mejorado, esa noche en particular las cosas no salieron como esperaba. El pollo estaba demasiado salado y las verduras sobrecocidas. Ainhoa, intentando no herir sus sentimientos, agradeció el esfuerzo, pero no pudo disimular completamente su decepción ante el resultado. David, sintiendo la tensión, se frustró. «Parece que nada de lo que hago es suficientemente bueno», comentó dejando escapar sus inseguridades. Ainhoa dejó de comer y lo miró, sus ojos llenos de comprensión. «David, aprecio todo lo que haces. No es fácil adaptarse a tantos cambios. Solo es cuestión de práctica. Lo importante es que lo intentamos juntos, ¿verdad?» Esta conversación abrió una discusión más profunda sobre sus expectativas y cómo cada uno percibía el esfuerzo del otro. Ainhoa, acostumbrada a un alto nivel de autoexigencia, no siempre comunicaba sus sentimientos claramente, mientras que David, no acostumbrado a la crítica, a veces se sentía inadecuado. Decidieron que era crucial ser más abiertos sobre sus pensamientos y emociones, una decisión que marcó un punto de inflexión en su relación. Comenzaron a tener reuniones de pareja regulares, instancias dedicadas a hablar sobre lo que iba bien y lo que podían mejorar, un espacio seguro para expresar sus necesidades y preocupaciones sin temor a juicios. Estos encuentros fortalecieron su relación, ayudándolos a entender mejor las perspectivas del otro y a trabajar juntos hacia soluciones. También les permitió abordar temas más delicados, como sus planes a largo plazo y sus roles dentro del hogar. Un día, mientras organizaban el jardín, un tema surgió naturalmente: el futuro de su relación y la posibilidad de tener hijos. Aunque el matrimonio había comenzado como un arreglo, ambos empezaban a sentir que lo que los unía iba más allá del acuerdo inicial.
¿Alguna vez piensas en tener una familia?, preguntó David, algo nervioso por tocar un tema tan significativo. Ainhoa, sorprendida pero no molesta por la pregunta, dejó la pala a un lado y se sentó junto a él en el banco del jardín. Sí, lo he pensado, y más ahora que parece que estamos construyendo algo real. ¿Tú qué piensas? David miró hacia el jardín, donde las flores comenzaban a brotar, un símbolo de nuevos comienzos. Creo que me gustaría eso, con el tiempo. Contigo. Sonriendo, Ainhoa tomó su mano sintiendo una ola de afecto y posibilidad. Entonces vamos paso a paso. Lo importante es que lo decidamos juntos, como todo lo que hemos hecho hasta ahora. El día terminó con ambos sintiéndose más conectados y comprometidos no solo con su presente, sino con un futuro potencialmente compartido. Aunque sabían que el camino no sería siempre fácil, se sentían fortalecidos por su capacidad de enfrentar juntos los desafíos, creyendo cada vez más en la solidez de la vida que estaban construyendo. A medida que las semanas se convertían en meses, David y Ainhoa se asentaban en una rutina cómoda, tejida con pequeñas victorias y ajustes continuos en su vida compartida. La casa, que inicialmente parecía un espacio lleno de tensiones, había comenzado a sentirse realmente como un hogar, con cada objeto y cada rincón lleno de recuerdos compartidos y decisiones mutuas. David, en particular, empezaba a mostrar cambios notables. Bajo la influencia calmante y metódica de Ainhoa, había comenzado a valorar la disciplina y la rutina, aspectos que antes encontraba restrictivos. Su participación en el negocio familiar también mostraba una nueva profundidad de compromiso. Las tareas que inicialmente abordaba con reluctancia, ahora las enfrentaba con un sentido de responsabilidad creciente. Una tarde, mientras Ainhoa estaba en la biblioteca estudiando, David decidió revisar las finanzas del hogar, una tarea que Ainhoa generalmente manejaba. Quería sorprenderla, mostrando su iniciativa y su deseo de compartir las responsabilidades de manera más equitativa. Cuando Ainhoa descubrió lo que había hecho, su sorpresa se transformó en una mezcla de gratitud y admiración. David, esto significa mucho para mí. Ver que tomas la iniciativa en cosas como esta muestra cuánto has cambiado y crecido, dijo Ainhoa, sus palabras sinceras y llenas de aprecio. David sonrió satisfecho con su progreso. Estoy aprendiendo de la mejor, respondió él, señalando cómo Ainhoa había sido su modelo a seguir en muchos aspectos de la vida diaria. Este crecimiento personal de David también empezaba a notarse fuera de su hogar. En una reunión familiar extendida, Tomás observó con orgullo cómo su hijo interactuaba con los demás. David, quien antes se mantenía al margen o mostraba poco interés en las conversaciones sobre el negocio y la familia, ahora participaba activamente, ofreciendo opiniones y escuchando con atención. Tomás, más tarde, en una caminata privada con David por los jardines de la mansión principal, comentó estos cambios. Estoy impresionado, David. Realmente estás asumiendo tu papel, no solo en la empresa sino como un hombre de la familia. Tu madre estaría orgullosa, dijo Tomás, su voz teñida de emoción. David reflexionó sobre las palabras de su padre. Gracias, papá. He tenido buena ayuda, admitió pensando en cómo Ainhoa había influido en él. Ella me ha mostrado lo que significa ser responsable, no solo por mí mismo, sino por los demás. Mientras tanto, Ainhoa continuaba con sus estudios, pero ahora con una carga menos pesada gracias a la estabilidad que su matrimonio le proporcionaba. Aunque su unión había comenzado bajo circunstancias inusuales, el apoyo mutuo que habían desarrollado les permitía a ambos perseguir sus ambiciones personales con mayor confianza y menos estrés. Un día, mientras compartían una cena tranquila en casa, David trajo a colación un tema que había estado meditando. Ainhoa, ¿crees que estamos listos para considerar expandir la familia? Sé que hablamos de esto antes, pero ahora siento que estamos en un lugar mucho mejor, planteó, un poco nervioso pero sincero. Ainhoa, sorprendida pero emocionada por la perspectiva, tomó su mano sobre la mesa. Creo que podría ser el momento perfecto para pensar en eso, David. Hemos construido algo hermoso juntos y estoy emocionada de ver hacia dónde nos lleva el futuro. Este nuevo capítulo en sus vidas, lleno de crecimiento personal y consolidación de su relación, los encontró no solo como socios en un acuerdo,
sino como verdaderos compañeros, contemplando un futuro lleno de posibilidades y nuevos comienzos. A medida que David y Ainhoa exploraban la idea de expandir su familia, ambos sintieron la necesidad de profundizar aún más en su comprensión mutua y en sus historias personales. Una tarde de sábado, decidieron dedicar tiempo a compartir más sobre sus orígenes, sus sueños y los momentos que los habían marcado profundamente. Sentados cómodamente en el salón con tazas de té caliente, Ainhoa comenzó a relatar más detalles de su infancia y de los desafíos que había enfrentado. Habló de su padre, quien había fallecido cuando ella era apenas una adolescente, y de cómo su madre había luchado para sostenerlas. Esta vulnerabilidad y apertura permitieron que David viera una nueva dimensión de la fortaleza y resiliencia de Ainhoa. Siempre me impresionó tu capacidad para manejar tantas cosas a la vez, pero ahora, entendiendo todo por lo que has pasado, tengo aún más respeto y admiración por ti, comentó David, genuinamente emocionado por su historia. Ainhoa, agradecida por su empatía, le animó a compartir más sobre su propia vida, especialmente sobre los aspectos que raramente discutía. David habló de la presión de crecer en una familia tan destacada, de las expectativas elevadas que siempre sintió sobre sus hombros y cómo esto lo llevó a rebelarse durante su juventud. Muchas veces, esa rebeldía era simplemente una forma de tratar de encontrar mi propio espacio, mi propia identidad fuera de la sombra de la familia Herrera, explicó David. Ainhoa escuchaba, entendiendo mejor las razones detrás de algunas de las decisiones y errores de David en el pasado. Este intercambio abrió una nueva capa de intimidad entre ellos, fortaleciendo su conexión y respeto mutuo. Con esta nueva comprensión, la idea de tener hijos juntos comenzó a sentirse no solo como un paso lógico en su relación, sino como una celebración de lo lejos que habían llegado y de lo mucho que habían crecido juntos. Inspirados por este día de revelaciones y momentos compartidos, decidieron planificar un pequeño viaje al pueblo donde Ainhoa había crecido. Querían visitar su antigua escuela, la casa donde había vivido, y posiblemente conocer a algunas personas que habían sido parte de su vida. El viaje fue un hermoso fin de semana lleno de nostalgia y nuevas experiencias para David. Ver de dónde venía Ainhoa, caminar por las calles que ella había recorrido tantas veces, le dio una perspectiva aún más profunda de su carácter y sus motivaciones. Ainhoa, por su parte, se sintió emocionada y agradecida por compartir estas partes esenciales de su vida con David. De vuelta en casa, ambos se sentían más unidos que nunca, con una sensación de pertenencia y propósito compartido. La decisión de empezar una familia juntos ahora no solo se basaba en su acuerdo inicial o en consideraciones prácticas, sino en un deseo genuino de mezclar sus vidas y legados para crear algo nuevo y hermoso. Al final de este capítulo de su vida juntos, con la casa llena de risas y recuerdos compartidos, David y Ainhoa se miraron con una mezcla de amor y anticipación por lo que vendría. Estaban listos para dar el siguiente paso, seguros de que, sin importar los desafíos futuros, los enfrentarían con la misma apertura y apoyo que habían aprendido a brindarse mutuamente. David se encontraba en un periodo de intensa transformación personal, impulsado por su nueva vida con Ainhoa y su creciente deseo de asumir un papel más significativo dentro de su familia y el negocio. La influencia positiva de Ainhoa era innegable, y cada día que pasaba, David se encontraba más integrado y comprometido con su entorno y responsabilidades. Un día particularmente significativo en este proceso de cambio fue cuando Tomás invitó a David a acompañarlo en una negociación importante con una empresa asociada. Normalmente, Tomás habría asumido esta tarea solo, pero percibió que era el momento adecuado para introducir a David en aspectos más cruciales del negocio. Durante la reunión, David demostró no solo su comprensión de los detalles del negocio, sino también su capacidad para negociar con tacto y firmeza. Su actuación dejó una impresión duradera en Tomás, quien comenzó a ver con claridad el potencial de liderazgo en su hijo que había esperado cultivar durante años. Estoy impresionado, David. Manejaste esa negociación con una madurez y una perspicacia que no había visto en ti antes, comentó Tomás mientras regresaban de la reunión.
Parece que realmente estás encontrando tu lugar en el negocio. David, sintiendo un profundo orgullo por la afirmación de su padre, sabía que gran parte de su crecimiento se debía a su nueva vida con Ainhoa. Gracias, papá. He estado trabajando duro y Ainhoa me ha ayudado mucho a ver las cosas de manera diferente, a valorar lo que tenemos y lo que podemos hacer juntos, respondió, reconociendo la influencia positiva de su esposa. Con su confianza fortalecida por estas experiencias, David comenzó a tomar iniciativas propias en la empresa, proponiendo nuevos proyectos y estrategias que antes no se habría atrevido a sugerir. Uno de estos proyectos incluía la expansión de la empresa hacia mercados internacionales, una idea que inicialmente encontró resistencia, pero que, con el apoyo de Tomás y la meticulosa preparación de David, finalmente fue aceptada por el Consejo de Administración. Ainhoa, observando los cambios en David, se sentía profundamente feliz y satisfecha con el papel que jugaba en su transformación. Su relación se había fortalecido aún más, apoyándose mutuamente en sus respectivas jornadas personales y profesionales. En casa, la pareja también hacía planes para el futuro, discutiendo cómo serían como padres y cómo querían educar a sus hijos. Estas conversaciones a menudo se llevaban a cabo en el jardín de su casa, donde habían plantado un pequeño huerto como símbolo de crecimiento y renovación. Cada planta que crecía era un testimonio de su cuidado y dedicación mutuos, metafóricamente reflejando su propia relación. Un fin de semana, mientras cuidaban juntos el huerto, David miró a Ainhoa con una sonrisa afectuosa. «Sabes, nunca pensé que estaría aquí, haciendo esto, sintiéndome así. Tú me has cambiado, Ainhoa, para mejor». Ainhoa, plantando unas nuevas semillas, levantó la vista hacia él. «Y tú a mí, David. Hemos crecido juntos, como estas plantas, y todavía tenemos mucho por crecer». La transformación de David no solo era evidente para ellos, sino para todos los que los conocían. Con cada nuevo desafío que enfrentaban juntos, cada proyecto que llevaban a cabo y cada plan que hacían, se estaban preparando no solo para ser mejores individuos y socios, sino también futuros padres y líderes en sus respectivas esferas. El viento soplaba fuerte y frío aquella tarde, llevando consigo las primeras señales de cambio estacional. En la casa de David y Ainhoa, este cambio exterior reflejaba un periodo de tensiones y desafíos internos. La pareja se enfrentaba a una crisis inesperada que pondría a prueba la fortaleza de su unión y la profundidad de su crecimiento mutuo. El desafío surgió en el ámbito profesional de David, donde un proyecto en el que había invertido mucho tiempo y recursos se encontraba en peligro debido a diferencias irreconciliables entre socios clave. La posibilidad de un fracaso significativo lo afectaba profundamente, amenazando con desestabilizar la confianza en sí mismo que había construido durante los últimos meses. Una tarde, después de una llamada telefónica particularmente tensa con uno de los socios, David se sintió abrumado por la presión. Ainhoa lo encontró en el estudio, la cabeza entre las manos, visiblemente perturbado. Al verlo así, Ainhoa se acercó y colocó una mano reconfortante en su hombro. «David, ¿quieres hablar de lo que está pasando?», preguntó con suavidad, ofreciéndole un espacio seguro para expresar sus frustraciones. David levantó la vista, los ojos cargados de preocupación. «Es el proyecto de expansión internacional. Si no logramos solucionar estos problemas, todo podría desmoronarse. Me siento como si estuviera fallando, no solo en la empresa, sino también contigo y con papá», confesó, la voz quebrada por el estrés. Ainhoa se sentó a su lado, escuchándolo atentamente. «David, enfrentar obstáculos no significa que estés fallando. Todo lo contrario, muestra que estás asumiendo desafíos reales. Y no importa lo que pase, estoy aquí contigo, al igual que tu padre. Lo superaremos juntos», aseguró, su tono firme y lleno de apoyo. Con el aliento de Ainhoa, David encontró la fuerza para enfrentar la situación. En los días siguientes, trabajaron juntos en estrategias para mediar en el conflicto, buscando soluciones creativas y compromisos viables. Ainhoa, con su enfoque práctico y analítico, ayudó a David a ver las cosas desde una nueva perspectiva, lo que resultó esencial para avanzar. Gracias a sus esfuerzos combinados,
lograron salvar el proyecto de la inminente desintegración. Esta experiencia reafirmó la importancia de su asociación, no solo en el plano personal, sino también en el profesional. La crisis les enseñó la importancia de la resiliencia y el apoyo mutuo, especialmente en momentos de incertidumbre. Fortalecidos por esta prueba, David y Ainhoa se sintieron más unidos que nunca. Una noche, mientras contemplaban el crepúsculo desde su jardín, David reflexionó en voz alta. «Sabes, esta crisis me hizo darme cuenta de cuánto hemos crecido juntos. Tu apoyo ha sido mi roca, y no sé qué haría sin ti», dijo, tomando la mano de Ainhoa. Ella sonrió apretando su mano. «Y tu determinación y tu capacidad para enfrentar estos retos me hacen admirarte aún más. Estamos en esto juntos, pase lo que pase», respondió Ainhoa, mirándolo con afecto. Este episodio de crisis había fortalecido su relación, recordándoles que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Con esta renovada certeza, ambos miraban hacia el futuro con optimismo, sabiendo que cada desafío superado era un paso más en su camino compartido. Después de superar la crisis en el proyecto de expansión internacional, David se encontraba reflexionando sobre los recientes acontecimientos que habían marcado un hito en su vida profesional y personal. Este periodo de introspección le proporcionó una nueva apreciación por las relaciones en su vida, especialmente su relación con Ainhoa y su padre. Una tarde de domingo, Tomás invitó a David a un paseo por la extensa propiedad de la familia, una tradición que había retomado desde que notó el creciente interés de David en asumir un papel más activo en la empresa y en su propia vida. Era un momento perfecto para discutir el futuro y reconocer los logros. «David, he estado observando tu desarrollo y debo decir, estoy impresionado con la madurez y la dedicación que has demostrado últimamente», comenzó Tomás, mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y satisfacción. «La manera en que manejaste la situación con el proyecto fue ejemplar. Creo que estás listo para asumir más responsabilidades en la empresa». David escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de gratitud y motivación ante las palabras de su padre. «Gracias, papá. Ha sido un camino difícil, pero tener tu confianza y ver cómo mis esfuerzos dan frutos es realmente gratificante», respondió, su voz cargada de resolución. «Y no solo eso», continuó Tomás, «también he notado un cambio en tu forma de ser. Pareces más completo, más feliz. Creo que mucho de eso se debe a Ainhoa». David asintió. Una sonrisa se dibujó en su rostro al pensar en Ainhoa. «Sí, ella ha tenido un impacto enorme en mi vida. Me ha enseñado mucho sobre la responsabilidad, el respeto y el amor. No estaría donde estoy sin su apoyo». Tomás miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, bañando el campo con un resplandor dorado. «Ella es una mujer extraordinaria. Y tú, David, has demostrado ser un hombre extraordinario al reconocer y valorar eso en ella». El paseo continuó con una discusión sobre planes futuros para la empresa y cómo David podría contribuir con nuevas ideas y proyectos. Tomás estaba dispuesto a dar un paso atrás en algunas áreas, permitiendo que David asumiera un rol de liderazgo más prominente, algo que ambos veían como un paso natural dada su creciente capacidad y confianza. Al regresar a casa, David encontró a Ainhoa en el jardín, cuidando de las plantas que habían sembrado juntos. Se acercó a ella y, sin decir una palabra, la abrazó fuertemente. Ainhoa, sorprendida al principio, correspondió el abrazo, sintiendo la emoción en el gesto de David. «¿Todo va bien, verdad?», preguntó ella, mirándolo a los ojos. «Más que bien», respondió él. «Acabo de tener una buena charla con mi padre. Hay algunos cambios grandes en camino y me siento más preparado que nunca para enfrentarlos, especialmente porque te tengo a ti». Ainhoa sonrió. El amor y la confianza compartidos entre ellos eran palpables. «Juntos podemos manejar cualquier cambio, David. Estoy orgullosa de ti». El día concluyó con ambos mirando el atardecer, cómodos en el silencio compartido y en la certeza de que juntos formaban un equipo invencible. Este reconocimiento de su progreso mutuo y el apoyo incondicional que se brindaban el uno al otro eran la verdadera base de su éxito y felicidad. En una tranquila noche de otoño, David y Ainhoa se encontraban sentados en el porche de su hogar, disfrutando del fresco aire que anunciaba la llegada de un nuevo cambio de estación.
Habían compartido una cena ligera y ahora se deleitaban con el silencio cómodo que solo los verdaderos compañeros pueden apreciar. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo y el ambiente se prestaba para confesiones y reflexiones profundas. David, con una taza de café entre las manos, rompió el silencio. «Ainhoa, hay algo que he querido discutir contigo desde hace algún tiempo», comenzó, mirando las estrellas pero sintiendo el peso de su esposa al lado. «Es sobre cómo comenzó todo, nuestro matrimonio». Ainhoa lo miró, intuyendo la seriedad del momento. «Sí, David. Cuando papá propuso esta idea yo estaba perdido. Sabía que necesitaba cambiar, pero no estaba seguro de cómo», explicó David, su voz tranquila pero cargada de emoción. «Y cuando me dijo que quería que me casara contigo, como una forma de asegurar ese cambio, al principio lo vi solo como otro de sus planes. Pero luego te conocí realmente, y todo cambió». Ainhoa asintió, sosteniendo su mirada en él, animándolo a continuar. «Lo que quiero que sepas es que, aunque nuestro matrimonio comenzó como un arreglo, lo que siento por ti ahora es completamente real. No es porque deba, sino porque realmente te amo, Ainhoa, y estoy agradecido cada día por esta vida que tenemos juntos». Ainhoa, emocionada y conmovida por sus palabras, tomó su mano. «David, siempre supe que no era un comienzo convencional, pero también vi cómo crecías, cómo cambiabas, y yo también me enamoré de ti, de nosotros, de esta vida que estamos construyendo». «¿No estás enojada?», preguntó David, buscando en sus ojos alguna señal de resentimiento. «No, no estoy enojada», aseguró ella con una sonrisa, «porque veo lo lejos que hemos llegado. Y lo importante no es cómo empezamos, sino todo lo que hemos superado y lo que estamos construyendo juntos». David se sintió aliviado y reforzado por sus palabras, sabiendo que su relación estaba basada en una verdad compartida y un amor mutuo que había crecido y se había fortalecido con el tiempo. Decidieron que era momento de renovar sus votos, esta vez de una manera que reflejara plenamente su amor y compromiso voluntario el uno por el otro. Planearon una pequeña ceremonia para la primavera siguiente, queriendo simbolizar el renacimiento de su unión bajo el cálido sol de una nueva temporada. Esa noche en el porche, con las estrellas brillando sobre ellos y el silencio lleno de promesas, David y Ainhoa se sintieron profundamente agradecidos por el camino inesperado que había llevado a una vida compartida de amor verdadero y compromiso profundo. La honestidad y vulnerabilidad de esa conversación marcaron el inicio de un nuevo capítulo en su relación, uno aún más rico y significativo que todo lo que habían conocido hasta ahora. La primavera trajo consigo un aire de renovación y promesa a la vida de David y Ainhoa. La pareja, fortalecida por su reciente conversación y la decisión de renovar sus votos, se sumergió en los preparativos de la ceremonia con un entusiasmo renovado y un sentido compartido de propósito. El lugar escogido para la renovación de votos fue el mismo jardín de su casa, donde habían compartido muchos momentos significativos juntos. Querían un evento íntimo, solo con la presencia de familiares cercanos y amigos íntimos, aquellos que habían apoyado su unión y crecimiento a lo largo de los años. Mientras tanto, David continuó demostrando su crecimiento personal y profesional, tomando más iniciativas en la empresa familiar y empezando a ver los frutos de sus esfuerzos. Tomás observaba con orgullo cómo su hijo no solo tomaba las riendas de proyectos complejos, sino que también se convertía en un líder respetado entre sus colegas. Ainhoa, por su parte, se acercaba al final de sus estudios y comenzaba a planear su futuro profesional. Había recibido ofertas de trabajo de varias organizaciones respetadas, pero consideraba la posibilidad de empezar algo propio, un emprendimiento que pudiera combinar su pasión por la sostenibilidad y su experiencia en gestión empresarial. Una tarde, mientras paseaban por el jardín discutiendo detalles de la ceremonia, Ainhoa compartió sus pensamientos sobre su carrera con David. «Estoy pensando en comenzar mi propia consultoría. Creo que puedo hacer una diferencia, y tener nuestro propio negocio sería increíble, ¿no crees?», dijo con una mezcla de nerviosismo y emoción. David sonrió, apoyando su idea sin reservas. «Creo que sería fantástico, Ainhoa. Tienes todo lo que se necesita para tener éxito, y yo estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino».
El día de la renovación de sus votos llegó con un cielo despejado y un jardín floreciente, un perfecto reflejo del renacimiento que ambos estaban experimentando en sus vidas. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. David y Ainhoa compartieron votos que ellos mismos habían escrito, palabras que resonaron con la sinceridad y la profundidad de su amor y compromiso mutuo. Desde que comenzamos este viaje juntos, cada día contigo ha sido una revelación de lo que significa amar y ser amado, dijo David, mirando a Ainhoa con ojos llenos de amor. Prometo continuar creciendo contigo, apoyarte en tus sueños y enfrentar juntos cualquier desafío que pueda venir. Ainhoa, con lágrimas en los ojos, respondió: David, has sido mi roca, mi consuelo y mi alegría. Prometo darte todo mi amor y apoyo, celebrar tus éxitos y construir junto a ti un futuro lleno de amor y felicidad. Después de la ceremonia, los invitados celebraron con la pareja, disfrutando de un ambiente de alegría y camaradería. Era evidente para todos los presentes que David y Ainhoa no solo habían renovado sus votos, sino que habían reafirmado una promesa de continuar creciendo juntos, enfrentando lo que la vida les reservara con amor y respeto mutuo. Así, en medio de risas y conversaciones, la pareja miró hacia el futuro con optimismo y certeza, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier cosa y que cada nuevo comienzo era solo otra oportunidad para fortalecer aún más su unión. Después de la emotiva renovación de sus votos, David y Ainhoa continuaron profundizando en su relación y sus respectivos proyectos profesionales. La primavera progresó hacia un verano lleno de vida y promesas. Mientras David consolidaba su posición en la empresa familiar con nuevas ideas y estrategias, Ainhoa comenzaba a dar los primeros pasos hacia la creación de su consultoría de sostenibilidad. Un fin de semana, Tomás decidió hacer una visita no anunciada a la casa de David y Ainhoa. Quería ver cómo estaba progresando la pareja no solo en su relación, sino también en su integración con los proyectos familiares y personales. Al llegar, encontró la casa más viva y acogedora que nunca, con el jardín en pleno florecimiento y varios proyectos de mejora del hogar claramente en marcha. David recibió a Tomás con una calidez que reflejaba su creciente confianza y satisfacción con la vida que había construido. «Papá, qué sorpresa verte. ¿Todo bien?», preguntó, guiándolo hacia el patio donde Ainhoa estaba terminando de plantar algunas hierbas y vegetales. «Todo está perfecto, David. Solo quería ver cómo estaban ustedes», respondió Tomás, observando a su alrededor con una sonrisa evidente. Ainhoa se acercó, limpiándose las manos en su delantal, y saludó a Tomás con un abrazo. «Es bueno verte, Tomás. ¿Te gustaría algo de beber? Acabo de hacer limonada fresca», ofreció Ainhoa, siempre atenta. Mientras disfrutaban de la limonada en el porche, Tomás comentó sobre los cambios positivos que veía. «Este lugar se siente cada vez más como un hogar, y he escuchado grandes cosas sobre tus iniciativas en la empresa, David. Estás haciendo un trabajo excelente». David agradeció las palabras de su padre. «Gracias, papá. He aprendido mucho de ti y, por supuesto, Ainhoa ha sido increíble. Estoy tratando de aplicar nuestra ética de trabajo y nuestros valores a todo lo que hago». La conversación se desplazó hacia el nuevo emprendimiento de Ainhoa. Ella compartió sus planes y la visión para su consultoría, explicando cómo esperaba influir positivamente en la comunidad y el medio ambiente. Tomás escuchaba con interés, impresionado por la pasión y el detalle en la planificación de Ainhoa. «Estoy realmente impresionado, Ainhoa. Creo que tu proyecto va a hacer una diferencia significativa, y tienes todo mi apoyo», afirmó Tomás, lo cual significaba mucho para ambos. A medida que la tarde se convertía en noche, la conversación fluyó libremente, tocando temas de familia, negocios y futuros proyectos. Era evidente el respeto mutuo y la admiración que habían crecido entre Tomás y la pareja, consolidando no solo lazos familiares, sino también profesionales. Al final de la visita, Tomás expresó su gratitud y satisfacción por ver a David y a Ainhoa también establecidos y felices. Saben, ver cómo han crecido juntos, cómo han enfrentado desafíos y cómo planean el futuro, me hace sentir increíblemente orgulloso. David y Ainhoa acompañaron a Tomás a su coche.
agradecidos por su visita y sus palabras de aliento. «Gracias por venir, papá. Siempre es bueno tenerte aquí», dijo David mientras Tomás subía al coche. «Estaré visitando más seguido. Eso puedes contar con ello», prometió Tomás, partiendo con una sensación de tranquilidad y confianza en el continuo crecimiento de su hijo y su nuera. Mirando el coche alejarse, David y Ainhoa se tomaron de las manos, sintiendo una profunda gratitud por el camino que habían recorrido juntos y emocionados por lo que el futuro les deparaba. El invierno se acercaba, trayendo consigo un aire fresco y una sensación de anticipación en la casa de David y Ainhoa. Mientras la pareja se preparaba para la llegada de su primer hijo, también trabajaban en integrar sus vidas profesionales de una manera que apoyara sus nuevos roles como padres. David, ahora un vicepresidente ejecutivo en la empresa de su padre, había comenzado a implementar políticas más flexibles en el lugar de trabajo, inspirado por su deseo de proporcionar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal para todos los empleados. Su enfoque estaba en fomentar un ambiente que valorara la productividad y el bienestar, reconociendo que empleados felices y equilibrados son más efectivos y comprometidos. Ainhoa, por su parte, había lanzado oficialmente su consultoría de sostenibilidad, que rápidamente ganó tracción y reconocimiento en la comunidad local y más allá. Su empresa no solo asesoraba a otras empresas sobre cómo ser más ecológicas, sino que también participaba activamente en proyectos comunitarios que promovían la sostenibilidad y la educación ambiental. A medida que su embarazo avanzaba, Ainhoa se maravillaba con los cambios en su cuerpo y lo que significaban. Aunque a veces se sentía abrumada por la magnitud de convertirse en madre, encontraba un gran apoyo en David, quien estaba tan involucrado en el embarazo como ella. Juntos asistían a chequeos, clases de preparación para el parto, y disfrutaban planeando cada detalle del vivero. Una noche, mientras decoraban el vivero, David compartió sus pensamientos con Ainhoa. «Saber que vamos a ser padres me ha hecho reflexionar mucho sobre mi propia infancia y lo que quiero para nuestro hijo. Quiero estar presente, Ainhoa, más de lo que mi padre pudo estarlo para mí». Ainhoa, colocando un móvil de estrellas y planetas sobre la cuna, sonrió a David. «Y lo estarás. Ya lo estás, David. Este bebé va a crecer sabiendo cuánto lo aman y lo apoyan sus padres», afirmó con confianza. Tomás, observando cómo su hijo y nuera se transformaban y asumían estos nuevos roles, se sentía increíblemente orgulloso y emocionalmente tocado. En una visita, mientras ayudaba a David a montar una estantería en el vivero, expresó su admiración. «David, verte tomar estas iniciativas, no solo en casa, sino también en el trabajo, me hace saber que he hecho bien en pasarte la antorcha. Estás haciendo un trabajo excelente». David, agradecido por las palabras de su padre, sintió que todas las piezas de su vida finalmente estaban encajando. «Gracias, papá. Aprendí de uno de los mejores», respondió, dándole una palmada amistosa en el hombro a Tomás. Con la llegada del invierno, David y Ainhoa celebraron una pequeña reunión con familia y amigos para darles la bienvenida a la estación y compartir su gratitud por el apoyo continuo. La casa se llenó de risas, conversaciones cálidas y buenos deseos para la pareja y su futuro hijo. En este ambiente lleno de amor y comunidad, David y Ainhoa se sentían más preparados que nunca para dar la bienvenida a su nuevo miembro de la familia. Sabían que los desafíos estaban por venir, pero también sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa y transformarla en una oportunidad para crecer y profundizar aún más su vínculo. La llegada de la primavera trajo consigo el nacimiento del hijo de David y Ainhoa, un momento que marcó un hito emocional y transformador en sus vidas. El pequeño Daniel llegó en una mañana soleada, llenando instantáneamente los corazones de sus padres y de su abuelo Tomás, con un amor inmenso y un sentido de maravilla. Los primeros días como padres fueron un torbellino de emociones, descubrimientos y, por supuesto, desafíos. Sin embargo, David y Ainhoa se apoyaron mutuamente con una dedicación y ternura que solo profundizó su relación. Cada pañal, cada alimentación nocturna y cada pequeña sonrisa del bebé se convirtieron en fuentes de alegría y aprendizaje. Mientras se adaptaban a su nueva vida, David y Ainhoa también continuaban avanzando en sus carreras. Ainhoa
trabajaba desde casa, gestionando su consultoría con la ayuda de un equipo de confianza, lo que le permitía mantener un equilibrio entre su pasión profesional y su rol como madre. David, por su parte, tomaba algunos días de trabajo desde casa cada semana, asegurándose de no perderse los preciosos primeros momentos de la vida de su hijo. Tomás, ahora un abuelo completamente enamorado, frecuentaba la casa de David y Ainhoa, ofreciendo no solo su ayuda sino también su sabiduría. Observaba con orgullo cómo su hijo había madurado en un padre cariñoso y un líder empresarial competente. En el primer cumpleaños de Daniel, la familia organizó una pequeña fiesta en el jardín, decorado con globos y guirnaldas. Amigos cercanos y familiares se reunieron para celebrar no solo el primer año de Daniel, sino también los logros y la felicidad de David y Ainhoa como familia. Durante la celebración, David tomó un momento para dar un pequeño discurso, con Daniel en brazos. Este año ha sido el más desafiante, pero también el más gratificante de nuestras vidas. Ainhoa y yo queremos agradecerles a todos por su amor y apoyo continuo. Cada uno de ustedes ha jugado un papel en hacer de este año lo que ha sido, y estamos eternamente agradecidos por eso. Ainhoa se unió a él agregando: y quiero decir especialmente gracias a David por ser un compañero y padre increíble, y a mi suegro Tomás por su apoyo incondicional y amor. Tomás, con lágrimas en los ojos, se sintió abrumado por el amor y la gratitud. Ver a mi familia crecer y prosperar es más de lo que podría haber pedido. Estoy tan orgulloso de todos ustedes, respondió. La fiesta continuó con risas, juegos y una sensación de comunidad y alegría. La familia Herrera había crecido y cambiado, pero los lazos que los unían eran más fuertes que nunca. En los tranquilos momentos después de que los invitados se habían ido y Daniel dormía plácidamente, David y Ainhoa se tomaron un momento para reflexionar sobre el año pasado. Juntos en el porche, mirando las estrellas, se sintieron agradecidos por cada desafío y cada alegría que habían experimentado. ¿Qué te parece el próximo año?, preguntó David, sonriendo a Ainhoa. Si es algo como este, creo que estamos en una aventura increíble, respondió ella apretando su mano. Así, con corazones llenos de amor y mentes abiertas a las posibilidades del futuro, David y Ainhoa cerraron un capítulo significativo de sus vidas y miraron hacia adelante, hacia los muchos más que vendrían. Juntos. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse para más y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Sigan creciendo y cuidándose.